Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es importante la palabra de Dios? Según las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Para que el hombre se perfeccione y sea preparado para toda buena obra. Y así poder heredar en el reino de Dios. Para heredar en el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dejando la vieja vida de pecado y no volverlo a hacer, es como se nace de nuevo. Dejar atrás aquello que me conllevaba al pecado. En la palabra de los Efesios, capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado en los deseos engañosos. Para nacer de nuevo, tengo que despojarme del viejo hombre, es decir, mi vieja personalidad. ¿Cuál vieja personalidad? El que se airaba por nada, sin control, modere su carácter, porque si no logra dominar su carne, no ha nacido de nuevo. Y es importante dominar nuestra carne, y más cuando se refiere a nuestro carácter, porque por la ira es que se cometen muchos errores, muchas frases que después nos arrepentimos de haberlas dicho, o actos y acciones que después nos lamentamos. Y por eso es importante el dominio propio, dominar mi carne. El versículo 24 del capítulo 4 de la carta a los Efesios dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso quiere decir, el que hurtaba, no hurte más. El que adulteraba, no adultere más. El que fornicaba, no fornique más. El que mentía, no mienta más. Si hacías lo malo, no lo hagas más. Porque en esto se basa el nuevo nacimiento, en dejar la vieja vida de pecado, es decir, mi viejo hombre. Quedó atrás y no volverlo a hacer. ¿Dónde actúa ese nuevo nacimiento? Si sabemos que la palabra de Dios nos hace libres, Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace cambiar? Lo hace la palabra de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así entendemos de que lo que me hace cambiar es la palabra de Dios cuando se obtiene el conocimiento. ¿Dónde actúa la palabra de Dios? Actúa en la mente. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo dice: renovaos espiritualmente en la mente. Renovar significa perfeccionar en hacerlo mejor. Porque la mente, es decir, mi mente está en mi cuerpo y mi cuerpo seguirá siendo el mismo, pero puedo renovar mi mente, mis dichos, mis acciones, todo esto se perfecciona y se renueva cuando adquiero el conocimiento por la palabra de Dios, la cual lo ha hecho en mi mente.
En la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestra mente. ¿Dónde está nuestro entendimiento? En nuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice que para captar y obedecer y renovar, debo hacerlo por nuestra mente. ¿Cuándo soy renovado? Cuando mi personalidad, mi obrar ha cambiado, es decir, mi testimonio como un verdadero cristiano, dando ejemplo de la nueva vida en Cristo Jesús. Porque he entendido cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así como le dijo Dios a Israel en cuanto a la ley, escrita en tablas de piedras, les dijo, átalos en tu frente y en tu mano derecha, la cual es mis acciones. Mi mano derecha son mis acciones, mi obrar. Hoy nosotros no tenemos una ley escrita en tablas de piedra, sino está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Hebreos capítulo 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en el antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra. Y en el nuevo pacto está escrito en tablas de carne, en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué somos renovados? Por nuestra mente, por la palabra de Dios. El conocimiento que me hizo razonable con discernimiento y tomé la decisión de cambiar y hubo un cambio en mí. Solo el que ha nacido de nuevo sabe y entiende que adulterar, fornicar, mentir, embriagarse, hurtar, matar, calumniar, envidiar, idolatrar, desear el mal, maldecir es pecado. Solo el que ha nacido de nuevo entiende esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es el hombre natural? Aquel que no ha sido renovado por la mente, ¿sí? Aquel que aún no ha adquirido el conocimiento de la palabra de Dios o que se niega o que rechaza el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo dice, si no se nace de nuevo y no eres renovado por la mente, no puede hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante el conocimiento. Y finalizamos en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo dice que la única manera de poderle servirle a Dios y obedecerle es con la mente. Es decir, cuando soy renovado por el conocimiento de la palabra de Dios. Mas con la carne estoy puesto es a la ley del pecado, a mis deseos, a mis concupiscencias. Entonces es importante la palabra de Dios. Dios te bendiga, un abrazo en el Señor y espero que estas palabras lleguen a tu corazón y a tu mente y renueva tu mente con la palabra de Dios. Dios te bendiga.